tardes. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por venir y sobre todo gracias por venir a Los Poetas. Como ya conocéis, estamos en el Festival de Poesía Ciudad de Bogotá y también en el Instituto Caro y Cuervo, donde vamos a aprovechar que están aquí en Bogotá estos poetas bastante conocidos en España, que casi todos vosotros ya habéis leído, ¿no? Aunque solo sea por ser mis estudiantes. Entonces, bien, ya los conocemos. La dinámica va a ser un acto corto porque luego tenemos clase de la maestría y también porque ellos tienen que ir a la Casa Silva, al acto de clausura. Lo que hemos pensado es que ellos van a leer un poema suyo que puedan considerar representativo. Después abriremos a lo que, no sé, quizás sea más interesante, que es las preguntas hacia ellos, pues aprovechando que están acá y que los habéis leído. Y finalmente, pues si da tiempo, pues cerraremos con otro poema de los poetas. Bien, entonces voy a comenzar con el que tengo más lejano, Ben Clark. Bueno, Ben Clark, él levemente nació en Ibiza, que es una isla donde no hay casas, ¿no? La gente vive en furgonetas. Es algo raro lo de Ibiza, que algo leo por ahí. En el 84, ahora se dio a conocer porque ganó el premio Hiperión, una editorial muy buena y publica gente muy buena, por ejemplo yo. Pero recientemente pues ganó un premio que se llama Loewe, se pronuncia Loewe, y cuantitativa, es como el Planeta de poesía, puedo decir así, es porque cuantitativamente es el más importante, el más, no sé, impactante, ¿no? No sé cómo decir. Y bueno, pues nos va a leer un libro, creo que de ese mismo libro, que se llama La Policía Celeste. Bueno, Ben, muchas gracias. Tenemos electricidad entre nosotros. Buenas tardes, un placer estar aquí. Hemos llegado, María Eloy y yo, de Cali, literalmente ahora mismo. Así que nada, un placer estar y compartir un poema con vosotros. Voy a leer un poema que se llama Ceres, del libro de la Policía Celeste. Admiro a los amigos que hacen pan y los cuido y protejo con conjuros inventados. Escribo poemas en su honor y si se mudan, vendo mi biblioteca y doblo mal la ropa y la introduzco en bolsas de basura y voy con ellos a su barrio, a su calle, a su mismo edificio si es posible, y así me dan el pan que han hecho esta mañana, noche, ayer, no importa, tierno siempre, caliente aunque esté frío, el pan. Y mis amigos me comprenden y no se espantan, saben que no sé, que no puedo, que nada me gustaría más que no tener que molestarlos siempre con el mismo cuento. El pan, vuestro pan, me da la vida. Hace que me arrepienta y que me alegre a la vez del tratado que firmamos mucho antes de nacer. Habrá personas fecundas que harán pan, que enseñarán a sus hijos el truco y que no tienen a cambio que hacer nada. Y habrá personas huecas como yo, hijos sin hijos, nombres moribundos que a cambio de una pizca de ese amor tendrán que proteger a los que saben, cuidarlos siempre, amar a los que saben y no pedirles nunca lo que es suyo, y agradecer las migas cuando falte el pan, y ser amigo cuando no haya nada de nada y solo queden palabras sobre el pan. Y si eso ocurre, ser abrazo de roca y ser su barca, porque esa es su tarea, la tarea de un hombre que no puede y que no sabe, pero que ama y comprende los milagros. Muchas gracias. Muchas gracias, Ben. Como decía él, los han tenido paseando por toda Colombia, han ido a Cali, han viajado algunos a Medellín, han estado en muchos recitales, por eso se agradece especialmente que han ido de rumba también, entonces han bailado salsa, se agradece especialmente que hagan el esfuerzo de estar acá. Entonces vamos a presentar a Javier Gallego, su último libro, Grito en el cielo, o El grito en el cielo. Es un libro que, de allí proviene un poema que en la maestría de literatura leímos y que os gustó bastante, ¿no? Aquel de Nosotros y todo aquello. En España además es muy conocido por un programa de radio, Carne Cruda,
que podéis escuchar también online. De hecho, solo se puede escuchar online, me parece. Y que es muy interesante el proyecto porque está autofinanciado por los oyentes. Bueno, ya era conocido de antes, era Radio Nacional, ¿no?, donde estaba. Entonces lo cerraron por ser demasiado inquieto y pues lo reabrió con, digamos, el apoyo de los oyentes. Es un proyecto bastante bonito, ¿no? Pero bueno, aquí lo tenemos como poeta, además un poeta bastante que llega, ¿no?, como bastante emotivo, entonces creo que nos va a gustar escucharlo. Gracias, Javier. Muy buenas tardes, es un placer estar aquí. Yo vengo de la rumba de la noche bogotana que prácticamente acaba conmigo, así que mis pedazos que quedan están hoy aquí intentando leeros algo. No sé si queréis que os lea nosotros ese poema o preferís que lea otro. Bueno, voy a leeros nosotros, que es un poema que a mí especialmente me motiva. Bueno, no voy a leer dos porque los compañeros solo han leído uno, no quiero abusar. Después leemos otro. Empiezo con nosotros. Esperad un segundo. Por cierto, ayer me enseñaron a bailar salsa. Tengo que dar más clases, pero creo que voy en la buena dirección. Esperad un momento. Nosotros. Nosotros, que nos creíamos águilas imperiales con alas resplandecientes desplegadas como planeadores para un vuelo estratosférico, que sería la envidia de las nubes, y que soñábamos con ascender más rápido que los cohetes, por encima del polvo y de la fiebre, más allá de planetas y satélites, hasta donde la nada se pierde y todo comienza a suceder. Nosotros, que queríamos llegar a la altura de los dioses para retarles a duelo y proclamarnos inmortales frente a la eternidad. Nosotros, que íbamos a ser los primeros en saltar el horizonte con la gracia de un ballista, correr más veloces que el futuro y llegar al porvenir por delante del presente, que pensábamos atravesar los límites del límite sin encontrar nunca un final, y veríamos amanecer antes que el sol y alcanzar todos los sueños. Nosotros, que veníamos a cumplir las promesas incumplidas y a dar a nuestros genes una segunda oportunidad. Nosotros, que estábamos destinados a borrar la incertidumbre de los calendarios y los fracasos del álbum de fotos familiar, porque podíamos cambiar la dirección del viento, el curso de los ríos y el sentido de las agujas del reloj. Nosotros, que éramos jóvenes e invencibles como los héroes de un mural. Nosotros. Nosotros, que estábamos en la flor de la vida cuando se declaró en instancias superiores un invierno permanente que nos heló la sangre y se nos cayeron las hojas como mechones de pelo y se endureció tanto la tierra y dolía tanto el aire que se nos pudrió el tallo y la carne se nos marchitó. Nosotros, que fuimos mansos porque íbamos a heredar la tierra y pobres de espíritu porque nuestro era el reino de los cielos, que no sentimos hambre ni sed de justicia hasta que tuvimos que dar de comer a la tenia del presidente y saciar el hígado de un inversor. Nosotros, que nos creíamos invencibles hasta que fuimos derrotados en una oficina del paro, eternos, hasta que firmamos el primer contrato temporal. Nosotros, que hemos sido desterrados de nuestras casas y llamamos hogar a la zona de tránsito, hotel al albergue y restaurante al comedor social. Nosotros, que teníamos todas las puertas abiertas y acabamos arrojándonos por el balcón. Nosotros, que somos sombras de lo que nunca fuimos, que ni un solo día hemos sido héroes, que no volveremos a ser jóvenes, que no volveremos del destierro, que no. Nosotros, que habitamos en el corazón de los desiertos. Gracias, Javier. Bueno, la tercera poeta la hemos cambiado, iba a ser Mercedes Cebrián, pero finalmente es Maribel García, la hemos transmutado. Ella tiene, entre otros, ¿no?, porque creo que tiene bastante, le estaba comentando que me gustó que, no sé qué crítica, que la llamaban algo así como terrorista poética o algo así, pero poética, ¿no? Tampoco es que... Claro que, bien. Su último libro, creo que es el último, el de los cantos de cada cual, que está editado en Arrebato, una editorial que me gusta bastante, ¿no? Tiene cosas muy buenas. Y bueno, tiene libros anteriores como Cuánto dura cuánto o Metafísica del trapo, quizás sea un título bastante definitorio de su poética, ¿no? Metafísica del trapo, está bueno.
Bien, vamos a dejar que nos lea un poema. Gracias. Siento tanto no ser Mercedes, es que no nos ha dado tiempo y no hemos intercambiado porque no me daba tiempo a hacer todo lo que tenía que hacer, perdona. Bueno, pues, no, terrorista le llaman a cualquiera que altere un poco. Sí, cualquiera que altere un poco es un terrorista ya. Bueno, este poema está escrito a medida que cumplo años, no sé, casi que me enamoro de cosas inanimadas, ¿no? Por ejemplo, un coche adelantando a otro coche negro, ¿no? Sería una cosa muy sexy desde mi punto de vista. Una nevera, es muy sexy. Y le dediqué un poema a la nevera, se llama No Frost. Las neveras llevan en su íntimo secreto un sabor lejano y referencial trazado a medias con el frío. Abarrotadas como cuadros barrocos, son la alegría de la opulencia, son carnes Rubens, son cajones Jordaens. Pero a fin de mes, una nevera puede ser una reforma luterana, un Sánchez Cotán con su cardo solo y su aceituna arrugada, la imagen vanitas de todo el siglo. En su cuerpo tan blanco, cientos de imanes exvotos que piden al dios del gas butano, como un atlas que llevara naranja un mundo de gas tan letal y su ruido de golpes por la escalera. Sin embargo, los congeladores, con sus sopas poliédricas, son Malevich por el frío. Yo he visto en un puré tan brancusi, a efectos de la congelación, la esencia idealizada de lo real. Como una puerta obradoiro se abre a su peregrino, así para mí, las 5 estrellas de mi super ser. Gracias. Muchas gracias. Gracias también por la energía. Bueno, como estaba comentando a los poetas, el público que tenemos es principalmente estudiantes de la maestría, del máster de literatura de acá, es decir, críticos literarios, y también tenemos algunos que proceden del máster o pregrado de creación literaria, es decir, ellos no quieren ser críticos sino escritores. Tenemos ambos tipos de público, por así decir. Entonces, quizás lo más interesante sea pues vuestras propias preguntas y además, para quien haga preguntas, tenemos libros. Tenemos una antología de poetas españoles actuales, entre los que están nuestros 3 invitados y otros que han venido al festival. Entonces, chicos, bien puedan. Además, tienen que hacer un trabajo sobre vuestra obra, así que les vendría bien. Bueno, mientras se lo piensan, yo voy haciendo preguntas. Yo no sé si os ha dado tiempo, pues claro, lo que da curiosidad, pues España, Colombia, es si conocéis algo de, os ha dado tiempo, conocíais algo de poesía colombiana, de poetas colombianos, si lo veis, si los veis muy distinto. La forma de escribir, o también quizás puede referir a la forma de comunicar, esto de los recitales y todo esto. Para los 3, ¿no? No, iba a decir que, hombre, evidentemente, pero que cambia en función al país, aunque sea el mismo idioma, el tono, el ritmo, no, el ritmo es completamente diferente, ¿eh? Hay como una especie de forma de combinar palabras de otra manera distinta, no sé si lo habéis notado. Se nota mucho en la poesía argentina también. Es otra cadencia, otra lírica diferente. Porque otra forma de hablar también. Y otra, yo me acuerdo de uno de los que ha leído por aquí, bueno, yo soy muy fan de José Asunción Silva, también te digo, y somos muy fan de Piedad Bonet, ¿verdad? Que lo hemos comentado, y a la que queríamos conocer, pero al final no ha podido ser porque no estaba aquí, creo. Y hemos ido conociendo a gente, y la verdad es que tienen como mucho ritmillo, ¿no? ¿Nosotros somos como más abruptos o qué os parece? Bueno, es que más secos. Es que yo creo que aquí el español es mucho más melodioso y más rico en el vocabulario en general. Vosotros hablando
tenéis, en mi opinión, más riqueza de lenguaje y eso se nota luego en la poesía. Yo que soy muy seguidor, de hecho diría que leo más a poetas latinoamericanos que a poetas españoles, creo que hay una musicalidad mayor o quizá más fluida, más grácil y una potencia. Yo aquí, bueno, aparte de los mencionados, pues el otro día en la Filbo, dando un paseo, encontramos una editorial que hace libros a mano preciosos y me compré porque me recomendaron a Nelson Romero, que creo que fue Premio Nacional en 2017. Sí, bueno, me dijeron que había sido premiado y que era un poeta interesante y me recordó esa potencia lingüística, esa cierta oscuridad que tiene Vallejo en algunos poemas. Y, bueno, la verdad es que nos gustó mucho. Luego se lo pasé también a María y le encantó. Y bueno, yo personalmente como poeta sí que trato de inspirarme en esa musicalidad, esa sonoridad, y además yo vengo de la radio, y para mí es muy importante la plasticidad de las palabras, pues en gente como Huidobro, o yo el libro se lo dedico a Raúl Zurita, que tiene también como esa potencia casi descomunal, casi aterradora cuando escribe, ¿no? Que me parece que te está disparando cada vez que suelta un poema. Creo que eso se nota, ¿no? Es evidente, sí. Lo que sí que es verdad que hemos notado, pero eso tampoco tenemos suficiente conocimiento para decirlo, es que nosotros venimos de una escuela quizá más escénica o entendemos más la poesía casi como performance cuando la ponemos en directo, y aquí sí hemos presenciado por lo menos recitales más clásicos, más al uso, ¿no? Como el poeta un poco hacia adentro, casi ensimismado. Y por lo que hemos preguntado y nos han dicho, es más eso lo habitual que no lo que nosotros solemos practicar en España, donde también hay, por cierto, ese estilo de recital más clásico. Si Ben quiere decir algo. Solo destacaría la potencia de las imágenes, ¿no? Además de lo que habéis dicho, el tema de las imágenes como algo que se utiliza, yo creo que con mucha más fuerza y con mucha riqueza, y en ese sentido creo que a veces hay un pequeño conflicto entre la poesía que se hace en España y parte de la poesía que se hace en Hispanoamérica, por el tema de que en España creo que somos bastante más conservadores, para mal, y no digerimos bien un torrente de imágenes, ¿no? En algunos casos. O sea, creo que hay una potencia innegable, pero creo que como lectores en España somos desde luego bastante más conservadores, a pesar de que ojalá las cosas vayan abriéndose poco a poco, ¿no? En ese sentido, yo tengo la sensación de que en España la austeridad y esa cierta sobriedad del castellano hablado allí, que es más seco, se ha impuesto como canon, y parece que la profusión de imágenes, que yo por ejemplo soy un admirador de esa capacidad para generar imágenes y lo intento en mi poesía, está denostada como algo un poco efectista. Bueno, pues esa cierta mirada que yo creo un poco condescendiente de cierta parte de la poesía que en España que cree haber generado el canon, como de, bueno, son muy floridos estos latinoamericanos, ¿no? No tienen esa condensación que tenemos nosotros. Yo personalmente no estoy nada de acuerdo con eso. De todas maneras, no olvidemos Andalucía, que es bastante florida, ¿eh? O sea, perdona, España entera no es que sea un secarral. No es todo Castilla. Ya la parafrasearé para la cámara. Es que... Bueno, mi pregunta es, el lunes teníamos un conversatorio con una artista francesa y ella nos habla de la relación entre la poesía de Rimbaud y el Manuel de Sala. Entonces la pregunta que le hacíamos a ella era, con esta concepción de poesía que ella tiene desde como académica, yo creo que totalmente de acuerdo, sería muy interesante preguntarles a ustedes como poetas, ¿cuál es la concepción de poesía que tienen? Pregunta sencilla, ¿eh? Sí, entonces sobre la concepción de la poesía que tienen, sí, es una pregunta bastante complicada. Ahí la dejo. ¿Alguien quiere hablar? No, yo, mira, la mía es muy sencilla, si en el fondo no es... A ver, la pregunta es muy complicada, pero fíjate que en el fondo no la veo tan complicada. Verás, para mí, siempre digo lo mismo, para mí la poesía ha sido una forma de vida. No la separo de mi vida real, así me va, claro, rato. Y no la separo porque, en el fondo, la poesía no es más que una forma de mirar el mundo. Como el arte en general, no tiene
no tiene mayor secreto. Y esa forma de mirar el mundo pues te da una forma de construir un mundo. Entre lo que lees y lo que ves. Y no sé si es mejorar el mundo o no. En cualquier caso, la vida es como una especie de Seat Ibiza, ¿no? De una especie de coche que viene de serie y hay que como que tunear ese coche, ¿no? Para hacerlo personal, diferente, distinto, más imprevisible, menos aburrido, ¿no? Sería un poco. Pero ya te digo que es una mirada, para mí es una mirada. Yo creo que el arte en general. Y no sé si vosotros forma parte de vuestro grupo, pero a mí desde luego. No puedo... Joder, tenéis que contratar, ¿eh? Bueno, evidentemente es una forma de mirar. Yo lo entiendo, y esto es una obviedad, como una forma de comunicar. Y yo, que vengo de la comunicación en muchos sentidos, porque además también soy músico y aparte del periodismo, pues lo encuentro como otra de las facetas y otra de las maneras en las que tengo de expresarme. Como decía María, creo que está en realidad imbuida de toda mi forma de ser y mi forma de entender el mundo. Creo que también esa intención de mirar la realidad con unos ojos distintos para buscar la poesía que hay en ella, que la poesía no tiene que ser lo bonito ni lo bello, puede ser a veces lo horrible y lo espantoso. Y como comentábamos en otro de los conversatorios que tuvimos, yo lo entiendo como un lanzarse en picado a la realidad hasta atravesarla, ¿no? Y llegar a lo más profundo, a lo más pequeño para intentar hacerlo grande, fijarse en el detalle para universalizarlo, fijarse en lo universal para convertirlo en detalle. Es esa concisión, esa precisión casi milimétrica, casi entomológica que tiene la poesía, que a mí me parece que tiene una potencia expresiva donde cada palabra de repente suena y resuena. Y yo luego personalmente, como soy periodista y me dedico también a la crónica diaria de la actualidad, pues intento que la poesía también lo sea en parte, tanto crónica personal de mi vida como crónica de los acontecimientos que me rodean. Y en ese sentido mi poética intenta ser popular en el sentido de, aunque yo estoy, y cada libro que voy haciendo y el nuevo que ya estoy empezando, intento ir más lejos en la expresión, intento no perder ese contacto con el lector o con el oyente, porque yo quiero que se me entienda. Porque quiero que, aunque puedan aparecer imágenes insólitas, inéditas para el lector, que le hagan trabajar y esforzarse, también quiero que haya un enlace sencillo. Yo en ese sentido entiendo la poesía como Miguel Hernández, ¿no? que pensaba que la poesía era para el pueblo y el pueblo es el que tiene que recibirla. Y yo en ese sentido quiero ser amplio, quiero llegar a un público amplio. Bueno, pues yo lo que veo es que al principio de interesarme por la poesía de pequeño y de adolescente, mi idea de la poesía era que había posiblemente que había un poema para tratar todos los grandes temas, ¿no? Por ejemplo, uno podía leer un poema sobre el amor, sobre el desamor, sobre la muerte, y digamos que estos grandes temas tenían un reflejo en la poesía y que lo que había que hacer, o lo que yo intentaba hacer, era buscar escribir sobre estos temas, ¿no? Que también podían ser temas concretos, pero en cualquier caso a lo que voy es que había primero la idea de algo de fuera a donde la poesía tenía que llegar, ¿no? Y ahora, desde hace varios años ya, lo entiendo completamente al revés. Es decir, lo que entiendo es que yo no puedo intentar catalizar una experiencia grande o inasible como pueda ser la muerte o el paso del tiempo, sino lo que debo de hacer es intentar compartir experiencias que en principio no tendrían por qué interesarle a nadie más que a mí, ¿no? O sea, partir realmente de lo, como decía Javier, de lo pequeño. Y de lo pequeño significa arriesgarse a ser, en mi caso, sobre todo por mi forma de escribir, arriesgarse a ser trivial. Es decir, arriesgarse a que realmente lo que estés escribiendo efectivamente no le importe a nadie, ¿no? Y que eso, a través de la escritura y a través del poema, que eso suba para alcanzar el gran tema. Es decir, creo que en un mundo globalizado y un mundo donde tenemos tantos libros y tantos poetas maravillosos y maravillosas, debemos aspirar a escribir sobre lo que conocemos y sobre lo pequeño, ¿no? Incluso un poema como Nosotros, que parece un canto común de la comunidad, ¿no? Un canto generacional, casi, es un poema que parte del individuo, ¿no? Y yo creo que para mí la poesía, desde luego, es ese tipo de experiencia, la experiencia personal que intenta subir, si puede,
hacia lo universal. Un apunte. Y quiero insistir mucho, que el poeta tiene que ser hijo de su tiempo. Si va a contrastar al Marqués de Sade con Rimbaud, por ejemplo, o sea, cada poeta tiene que dar su... O sea, no es posible que un artista no hable de su tiempo, porque entonces ¿qué sentido tiene? Y, por ejemplo, en España, a principios, en los años, qué sé yo, 90 o así, no eran, o sea, yo leía poemas que podían ser del siglo XIX, ¿sabes? Entonces decía, pero este hombre cuando lo lean, con todo lo que ha caído, con todo lo que ha sucedido en todo este tiempo, cuando lo lean, yo qué sé, 2000 años más tarde, bueno, 2000 no sé, pero 200 años más tarde, no se podrán hacer una idea de nada. Y es que esa pretensión de la generalidad, de ser como muy eterno, decir cosas sin pringarte, sin nota a pie de página, se le ha tenido mucho miedo. Entonces se ha vuelto uno como un poco gris. Eso es muy importante ser hijo de su tiempo. Poema que sube, me recordaba tu hit en la maestría, que es Basura. Cada uno tiene su hit, ¿no? Bueno, Julieta, dale. Sí, efectivamente es uno de los grandes temas que salen siempre en el curso, ¿cierto? Bueno, es muy buena pregunta, yo creo, porque permite hablar de muchos temas. Evidentemente hay una distancia temporal y hay una distancia lingüística, ideológica, mental, histórica, que es ineludible. Quiero decir, cuando tú lees los poemas de Ben, de María o los míos, aunque yo creo que en parte algunos de nosotros, yo creo que bebo claramente del 27, algunos poemas y algunos poetas como Lorca, eso por descontado, o después de Alberti, ¿no? Pero se nota claramente que estamos hablando de los acontecimientos de hoy, utilizamos el lenguaje de hoy, de hecho, alguien como María lo hace con descaro, ¿no? De palabras que nunca hubieran sido poéticas, pues de repente se forman parte del poema. Y no tener miedo a ir a lo prosaico, como bien decía antes Ben, que era algo que estaba, digamos, prohibido o exento en la poesía clásica, ¿no? Desde el 27 y generaciones posteriores. Yo creo que pierde ciertos complejos la poesía actual y se abre en el lenguaje a lo prosaico, trivial, anecdótico, incluso lo antipoético, quizás gracias a poetas como Parra, etcétera, bueno, poetas que digamos que no tienen complejos ni prejuicios, y es que es inevitable. Yo creo que nuestros poemas pueden ser mejores o peores, pero que son hijos de su tiempo, creo que está demostrado, porque creo que además lo abrazamos yo creo que con una voluntad muy clara. Yo quiero ser un poeta de mi tiempo. Y yo solo quería añadir respecto a lo que hago yo, es que yo tuve una cierta dificultad cuando empecé este libro, que quería que fuera muy político y muy social y muy colectivo, pero no quería que fuera, no quería trascender y ser inmortal, pero por lo menos quería que tuviese una durabilidad, que trascendiese su tiempo, no solo de lo local a lo universal, es decir, a lo colectivo, sino también que pudiese leerse dentro de unos años y ese poema permaneciese. Y a mí eso fue uno de los trabajos que más me costó, porque una cosa es ser hijo de su tiempo, pero tampoco puede ser uno hijo de las noticias. Creo que tiene que ser hijo de la realidad de su tiempo, ¿no? Pero a mí me da igual la... Sí, no, me refiero que yo, por ejemplo, pues tenía cierto... O sea, había poemas que fui desechando o versos que fui desechando porque me parecía que caducaban al día siguiente.
y quería que por lo menos tuviera una cierta perdurabilidad, que dentro de 10 años alguien lo lea y diga, hay cosas que no entiendo, a lo mejor no sé que los congeladores se llamaban entonces 5 estrellas, pero bueno, el poema me llega igualmente, ¿entiendes? Claro, también tiene que ver con el interior, o sea, vamos a ver, tiene mucho que ver también con el interior, o sea, vale que, o sea, la fiesta de las carnes tolendas que cita Góngora, ¿vale? En un ¿cómo se llama eso? Un romance, romance no es. Bueno, en un verso de esos suyos que son como mucho más populares, ¿no? Los que son populares. No es coplilla. ¿Cómo? Bueno, da igual. Esos que son más populares. Pues habla de las carnes tolendas en el que, pues no sé qué hacían con una gallina. Entonces, pues eso por supuesto ya no sabemos qué sucedía, pero no es lo más importante del poema. Lo más importante del poema es el pulso, la sensación, ¿sabes? Lo que en aquel entonces estaba sucediendo, porque a fin de cuentas estamos hablando de... La poesía también es más emoción que otra cosa, o más que emociones... ¿Cómo explicaría? La sensación de un momento, aunque sea. Es más ese comunicar esa sensación que otra cosa. Y con respecto al 27, por ejemplo, de la diferencia, yo creo que el 27 además lo tocó todo. El 27 no dejó absolutamente nada sin tocar, maldita sea. O sea, por un lado tenían poesía social, que además la poesía social en España pasaba muy desapercibida. Le ha interesado más a los cantautores, por ejemplo, que a los propios críticos poéticos. Porque luego también tener en cuenta quién hereda. Porque el 27 luego, quién lo lee y quién valora esa poesía después. El heredero, el poeta heredero, el que tiene voz y voto para decirle a todo el mundo qué es lo que tiene que mirar, él prefirió la parte más lírica del 27, no la más experimental, por ejemplo, en España, que la hubo y muy fuerte. O sea, la parte, ¿cómo os diría? La parte creacionista, la parte ultraísta, todo eso no le interesó poquísimo. Poquísimo, verá, le interesó a mucha gente, pero la más conocida con diferencia es siempre la parte más lírica del 27. Sin embargo, Alberti tiene un librito muy pequeño que se llama Los cuatro destacagados, en el que pone a parir pues, a 4 dictadores de Latinoamérica. Y no lo conoce nadie. ¿Vale? Entonces, es mucho más importante el mar, ¿quién me dejó? ¿Por qué me dejaste padre en la ciudad? Que tú dices, venga, hombre, este hombre tenía miles de cosas mejores, unos poemas metafísicos ahí súper chulos sobre los ángeles, no sé. Que luego está el heredero, el que da valor a ese maestro que tiene ahí con toda su obra expuesta. Hemos comentado, te paso ahora el micrófono. Hemos comentado el otro día que de Juan Ramón Jiménez es muy conocida la poesía pura, ¿no? Como que fue el esteta máximo, casi el arte por el arte, y Antonio Orihuela, que es un poeta libertario español, de Moguer, de donde era Juan Ramón, y que es un gran conocedor de la obra de Juan Ramón Jiménez, comenta que el canon ha desechado fuera toda la parte política que era muy potente en Juan Ramón, que es absolutamente desconocida. Yo lo he empezado a estudiar y a conocer gracias a Antonio, pero yo en el colegio, cuando me enseñaron a Juan Ramón Jiménez, nadie me habló de que él también estuvo comprometido con su tiempo y con la política y la actualidad y la sociedad de su momento. Y yo, ya termino también a la segunda parte de la pregunta, si se puede el poeta desligar de su contexto. El problema es que ha habido poesía, y en España me parece, en mi opinión, que sigue ocurriendo en ciertos cónclaves, que llamo yo, que sí están desligados de su contexto. O sea, que en realidad están solo dentro de un contexto endogámico, ombliguista, casi solipsista de la poesía, donde solo se leen a sí mismos, pero no están leyendo la realidad, en mi opinión. Entonces hay mucha palmada en la espalda de qué bien lo has hecho, compañero, qué bien me has leído, voy a leerte yo a ti, y una especie como de mundo cerrado, encapsulado, burbuja poética, que habla así de las esencias, pero que yo creo que habrá muy poco de las existencias. Bueno, yo solo añadiría que yo creo que el concepto desde la generación del 27 hay una intención de crear una estructura lingüística que inmediatamente se pueda identificar como un poema, ¿no? Y hay una intención de buscar un lenguaje poético que de alguna forma abrace después el tema. Yo lo que veo es que en España, que hay una particularidad además que vamos a mencionar después, lo que ha habido es una intención de ir alejándose de
que el poema se identifique por su estética, su lenguaje poético, y se empiece a identificar más por lo que decía María Eloy, por ejemplo, con la emoción, ¿no? Yo creo que esto es un camino en el cual se han sacrificado cosas, se ha sacrificado el lenguaje, para empezar, se ha sacrificado complejidad lingüística y a la vez se ha sacrificado el valor estético del poema, pero en mi opinión se ha ganado un poquito más la idea del poema como algo que puede tratar más temas, que puede tratar más, tener una presencia mayor dentro de la sociedad, ¿no? Lo que decía antes de la referencia a España es que, a pesar de que estamos siempre repitiendo lo mismo, hay que recordar que el caso particular de España es muy raro en el sentido de que hay una interrupción, o sea, con el 27 de repente hay una interrupción grande, 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 que llega hasta los años 70, y tenemos todos los años de la dictadura donde hay una oscuridad poética y un dominio absoluto de un tipo de poesía que luego no trasciende y no tiene ningún tipo de representación en las generaciones futuras, ¿no? Así que yo creo que hay varias cosas, o sea, hay una reacción por parte de la poesía, una reacción que arranca con los autores de la generación del 50, que de alguna forma beben del 27 pero rechazan el lenguaje poético del 27. Quizá el más popular del 27 a día de hoy entre todo el mundo podría ser fácilmente Luis Cernuda, por el hecho de que es el más moderno desde algunos puntos de vista, ¿no? Esto no significa que nadie pueda apreciar la calidad en todos los otros autores, ¿no? Pero hay una cuestión de lenguaje que creo que ya no interesa tanto. Y como último apunte sobre lo de ser hijos de su tiempo, yo creo que la clave es intentar huir de los elementos que puedan caducar, ¿no? A veces tienes que meter cosas porque te interesan, ¿no? Como puede ser el frigorífico Superser, o en mi caso alguna referencia, por ejemplo, aquí a Google Maps en mi libro, pero yo creo que esas referencias, o sea, uno puede ser hijo de su tiempo sin acotar tanto, ¿no? En el sentido de que esas referencias sí que es verdad que caducan. Y hay que ser conscientes de que hacer un poema sobre, por ejemplo, un poema sobre Facebook, ¿no? O yo tengo un poema que escribí hace poco sobre el hecho de que, imaginándome que Lorca se saca la tarjeta de embarque con Ryanair, la compañía de bajo coste, pueden ser divertimentos o cosas que funcionan en ese momento, pero claro, no sabemos, ¿no?, qué va a pasar en 10, 15 años. Entonces, sí, no, es que es la intención también, quiero decir, o sea, igual que lo he usado yo y lo ha usado María Eloy y Javier también, pero bueno, es bueno ser consciente de ello, ¿no? Quiero decir, no darse cuenta de que hay unos elementos que sin duda caducan, y caducan además enseguida, ¿no? Bueno, vamos a ver que las cuitas y las peleas divertidas que tenían Quevedo y Góngora han pasado a la historia. Y eran básicamente dos... Eran dos en Twitter poniéndose a parir. Vamos, básicamente era esto, no era mucho más. Lo que pasa es que, claro, tenían esa pluma. Me refiero a la literaria. Eso te iba a decir. Gracias. Vamos a Magnolia y Karen. Magnolia primero, que la he visto antes. Sí, la verdad es que Bueno, dale, Magnolia. Sí. Este casi es el tema más, así como el anterior, en la maestría de literatura, en creación literaria es como el más, los nuevos escritores que ven que este mundo, ¿no?, de Internet, Facebook, todo está cambiando, cómo eso afecta en la poesía, ¿no? Creo que ven...
A ver, me parece una pregunta muy interesante y además creo que se está estudiando mucho ahora, ¿no? Y bueno, yo lo que opino es que por un lado, paradójicamente, desde mi punto de vista, lo que está haciendo en algunos autores, en muchos autores, es reforzar la idea del poema que está aislado de la tecnología. Es decir, precisamente quizá lo contrario, ¿no? Y con esto no respondo a tu pregunta, pero es como si todas esas posibilidades que ofrece la tecnología, los lenguajes de la tecnología, los soportes de la tecnología, la comunicación del soporte poético que puede ser textual, visual, que puede estar aquí, pero a la vez puede estar compartido. La pérdida, por ejemplo, de la idea del autor, también está todo ahí. Yo creo que de eso, en cierta forma, lo que está haciendo, en parte, es crear gente que esté abrazando eso, que está muy bien, pero otros como yo, que somos un poco más... que intentamos volver al poema y volver al espacio del poema, ¿no? Y volver al reducto del poema, quizá podríamos decir reducto, como el lugar donde... O sea, recordar que el hecho poético ocurre en muy poco espacio, en una palabra, ¿no? El hecho poético está fuera de los devenires inciertos de la tecnología, está fuera del mercado, para empezar, también, es importante decirlo, y está fuera incluso fuera del tiempo. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, no se afecta mucho, se afecta quizá por rechazo, ¿no? Yo todos los proyectos polipoéticos o donde se mezclan soportes y diferentes historias, si te digo la verdad, cada vez me interesan menos, porque los veo cada vez más caducos y los veo cada vez menos interesantes dentro de su vanguardia. Es decir, los veo muy poco vanguardistas en ese sentido. Porque también ha dicho la mezcla de... Has hecho la pregunta también pensando en la mezcla de disciplinas dentro de la poesía, hablando de la ciencia, hablando no solamente de la tecnología. Y creo que otra cosa que también hace un artista debiera hacer es una especie de reciclaje de todo eso. Porque aunque la ciencia es súper interesante para la poesía, muchísimo. A mí la epigenética me tiene loquita, algo tengo que hacer con la epigenética yo, porque me tiene fascinada, aquello de que muta el gen, después de que tengas tu información genética, la cosa que envuelve el gen se va mutando en función a tus padres, de manera que le damos miedo. Y aquello de miedos paternos. Y entonces, más allá de eso, en el fondo no hacemos más que transportar un gen. Y más allá de eso, en el fondo, somos como bichos, somos bichos, y en el fondo, más allá de eso, ¿dónde está el yo? Si solo transportamos un gen, qué absurdo todo, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? Nosotros aquí intentando escribir cosas que no sean caducas. Bueno, lo que te quiero decir es que todo eso te da una percepción brutal para un poema, te crea un estado de ánimo chulísimo. Y quien dice la ciencia, dice también las nuevas tecnologías. El otro día, en el ordenador, estaban emigrando las notas a la versión anterior. Y yo decía, uy, como estamos en otoño, pues como los pájaros emigrando las notas. Lo que te quiero decir es que se pueden hacer miles de millones de paralelismos porque a fin de cuentas forma parte del mundo y hay que reciclarlo e incorporarlo. La poesía que no puede quedarse solo en tres o cuatro cosas. Hablamos, al final son los grandes temas si quieres, ¿no? Muerte, amor, pero madre mía, la forma de contarlo, cómo cambia. Yo respecto a lo que decía Ben, igual no estoy del todo de acuerdo. Entiendo que frente a la tecnología, el vértigo y el ruido que introduce en nuestras vidas, la velocidad que lo impregna, hay quienes quieren volver a la esencialidad, al silencio, a la detención que provoca el poema literario clásico. Entiendo eso como una huida, que bueno, me parece una opción tan válida y legítima como otra cualquiera. Yo creo más, lo que creo que estaba apuntando María Eloy, de imbuirse de todo lo que forma parte de nuestras vidas. Creo que
esa aceleración, esa fragilidad, casi inexistencia de lo real que hay ahora, precisamente porque estamos mucho tiempo más en esa nube inexistente que con los pies en el suelo. Creo que inevitablemente tiene que trasladarse al poema y se ve ahí, aunque sea a veces como reacción y a veces incluso como parte poética, ¿no? El hecho... Aunque luego sea un interior profundo con todo ese reciclaje que has hecho, es que una cosa no quita la otra. Bueno, yo creo que si antes hablábamos de ser poetas de nuestro tiempo, es evidente que herramientas como WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, pues al final van a formar parte de nuestro lenguaje, de nuestra manera de ver el mundo. Si la poesía es una mirada, estamos mirando a través de esas ventanas, estamos todo el día pegados a ciertas pantallas. A lo mejor no utilizaremos, o sí, en un poema la palabra WhatsApp, o tú has utilizado Google Maps. Quiero decir que hay palabras que uno dice, a ver si es que esto va a desaparecer y dentro de 100 años este poema no se entiende. Pues ¿qué más da? Bueno, es que además... Pero yo creo que es inevitable que la ciencia, la tecnología, las nuevas formas de comunicarnos y de percibir el mundo tienen que estar en la poesía. Yo, por ejemplo, creo que hay como una velocidad en lo que he escrito que tiene que ver mucho con la velocidad con la que vivo, y hay una cosa muy ruidosa en lo que he escrito, como una especie como de atropello de imágenes, con la idea casi de aturdir, que tiene que ver mucho con cómo yo veo el mundo. O sea, como esta cosa como de me están bombardeando todo el día y he intentado que el poema sea un bombardeo de imágenes, en algunos de ellos, ¿no? Entonces yo creo que eso está ahí y que no, es que no podemos evitarlo, es que estamos todo el día con las pantallas, estamos todo el día viendo la realidad a través de los ojos de las series de televisión, a través del cine actual, a través de YouTube, y eso creo que tiene que estar en la poesía. Y es cierto que algunos experimentos que se basan mucho en las nuevas tecnologías, pues algunos serán fallidos, pero otros son muy interesantes. Yo he visto poetas hacer cosas realmente apasionantes que a lo mejor no pasarán a ese canon de la literatura escrita en el papel, pero que como espectáculo visual, poético, yo entiendo en ese sentido, como hace Poetas el festival, la poesía en un sentido más amplio. Bueno, pues creo que todas estas nuevas formas de expresión son tan válidas. Y me gusta, yo prefiero, entiendo, yo soy muy amante de la poesía literaria, ¿no? Pero quiero decir que lo poético también ahora mismo, y ha habido artistas visuales poéticos. Yo creo que un fotógrafo como Chema Madoz es un poeta de la imagen, yo creo que Joan Brossa era un poeta de los objetos, y no me parece menos poesía que lo de Quevedo. Bueno, no sé si quieres. Sí, no, nada, simplemente un apunte que sí, o sea, como hecho poético, desde luego, y estoy de acuerdo con que hay, bueno, efectivamente, ¿no? Tenemos una idea muy amplia de la poesía y muchas cosas pueden entrar ahí. Pero bueno, yo intentaba hablar un poco bueno, desde luego sobre todo por mi experiencia, que no pienso hablar de otra cosa, y desde luego del poema, ¿no? Como algo que de alguna forma perdura. Y yo creo que todo esto es una herencia de todos mis años de bibliotecario, ¿no? Que es un poco la idea de un espacio pequeño que está escondido en un sitio que quizá no tiene tanto glamour como un vídeo en YouTube o un concierto, pero que puede despertar el hecho poético 1 año, 2 años, 10 años después, ¿no? No, una cosa no quita la otra. Yo no estoy diciendo eso, pero estoy diciendo que... Claro, pero es que por eso seré... Sí, pero bueno, creo en los libros todavía. Vamos a ver, que nosotros creemos en los libros. Es que yo creo que una cosa no quita la otra. O sea, a mí me parece un poco también, te lo digo además con un tono muy conciliador, esto que voy a decir, como esta sensación de va a desaparecer el poema como lo entendemos. Bueno, a lo mejor desaparece y aparece otra cosa que tiene que ver más con la modernidad, y afortunadamente la poesía se ha ido renovando. Afortunadamente la poesía no es lo mismo que fue en el Barroco ni en el Renacimiento. Y entonces yo entiendo, o sea, me da la sensación en tu actitud como este un poco terror contemporáneo de va a desaparecer lo permanente, ¿no? Y va a desaparecer, pues esto es lo que yo me he criado, donde yo me he sentido a gusto, lo que me ha hecho mi poeta, y yo lo entiendo, pero no creo que tenga que desaparecer. De hecho, hemos hablado aquí de cómo el libro electrónico no acaba de triunfar porque a la gente al final quiere tener un libro entre sus manos, oler sus páginas, pasarlas, escuchar el ruido que se produce. O sea que yo creo que una cosa no quita la otra, y de hecho yo creo que irá apareciendo a muy poco tiempo tardar poesía que sea casi con hipervínculos, con imágenes. Y
Eso tiene que ser la bomba. No hay vínculo suave que decía Góngora. Góngora con hipervínculos como era Napoleón. Imagínate las soledades de Góngora, que las soledades de Góngora es el primer verso, un hipervínculo, ¿sabes lo que te digo? El segundo, en la tercera palabra, un hipervínculo. Sería una puta locura. Vale, Karen, te toca. Bueno, pues pertenece a un programa de creación literaria. Hay una inquietud que nos persigue constantemente en el proceso creativo. Entonces me gustaría preguntarles a cada uno de ustedes cómo es esa experiencia de crear el poema, de crear una propuesta. Y me gustaría específicamente que me pudieran hablar de cómo afrontan ustedes también el tema de la autenticidad. Estamos en una época donde todo parece hecho. Hay una cantidad de libros, de propuestas, hay una saturación de la información que ha hecho que nuestra perspectiva del lenguaje también se transforme en la lectura. Entonces me gustaría pues preguntarles acerca de eso, si ustedes de alguna forma han buscado nuevos mecanismos para crear poemas, si lo consideran de esta manera, y cómo hacen que ese mecanismo se corresponda con la autenticidad que buscan a la hora de escribir. No, yo es que la autenticidad, la palabra autenticidad en el arte es un poco conflictiva, porque creo que el arte es como una, a ver, ¿cómo lo diría? ¿Sí que mentira? No, mentira no es, mentira es una palabra muy fuerte, pero el arte es como una, ¿cómo lo diría, Dios mío? No ficción tampoco es como, o sea, en un poema realmente, imagínate que te ha sucedido algo, o mejor, vale, vamos a poner el hecho, se da un hecho, tú lo percibes, de manera que lo oyes, lo sientes y pasa a la cabeza y lo piensas. Del hecho a tu cabeza hay una mentira que te caga, ¿sabes? O sea, hay un proceso de irrealidad, pero de la mente a la mano, imagínate otro proceso de irrealidad. Cuando tú lo vuelves a leer el poema que has hecho y te sorprende, porque eres el primero sorprendido a ratos de lo que escribes, otra irrealidad. Y cuando ya tienes los poemas conjuntos y quieres hacer un libro, otra irrealidad. O sea, de manera que todo se va alejando del hecho real. Así que la palabra autenticidad en el arte no sé si exactamente es la adecuada, pero porque para mí todo es un poco el don de la mentira, en cierto modo. Pues, ya te digo que mentira no es la palabra, ya me acordaré, pero no es la realidad, afortunadamente, ¿no? Y tampoco es el engaño. No es el engaño porque no hay o sea, tú no tienes la intención de engañar, ni de fingir, no. Es la percepción distorsionada de alguna manera, ¿no? Claro, exactamente. Pero en un sentido reproduce algo que ya ha sucedido, pero al mismo tiempo produce algo que no ha existido nunca. O sea, el poema en realidad existe. Claro, pero eso a posteriori. Pero la autenticidad no sería la palabra de eso. O sea, bueno, pero bueno, pasamos de la paz. Yo realmente, sinceramente, escribo poemas así cuando me salen de chorro, ¿vale? Chorro, que es lo más fácil. Pero le llamamos intuición a esto y yo siempre pienso que no es intuición, la intuición más bien es un mogollón de tiempo trabajando en tu cabeza obsesiona. Yo creo que es una cuestión de obsesivo-compulsiva. Yo he dicho que era una forma de vida por quedar bien, pero en realidad es obsesivo-compulsivo. O sea, tú lees compulsivamente, piensas obsesiva-compulsivamente y de hecho te pilla a lo mejor en un momento dado y dices, ay, me falta un papel, ¿sabes? O te levantas por la mañana y dices, hostia, o de madrugada y no te quieres levantar luego, porque, en fin. Lo que te quiero decir es que muchas veces sale en chorro, pero porque estás trabajado antes, creo yo, la verdad, por esa obsesión que te digo. Y luego, pues, me gusta trabajar con beta. Yo le llamo beta. Tipo, tengo una idea y sobre esa he hecho todo. Por ejemplo, ahora en mi barrio, ¿no? Estoy en mi barrio como epicentro de la crisis del puñetero mundo este asqueroso. Y ahí estoy en mi barrio metida. Tengo ahí la beta y por ahí voy abundando en ella, y haciendo matices, intentando... Funciona así más fácilmente. Bueno, nada me parece más detestable que la gente que contesta preguntas con citas de otras personas. Es algo que realmente odio, pero lo voy a hacer. Porque esto que voy a decir ahora es lo que
lo que yo utilizo, sobre todo en los talleres de poesía, para intentar dar un poco una respuesta a tu pregunta, que me parece la gran pregunta y me parece que tiene muchas respuestas posibles. Y desde luego, esto que voy a decir es lo que yo entiendo, ¿no? Como yo de repente he dicho, esto es lo que yo quiero hacer y además es como yo entiendo el poema. La cita es de, posiblemente, vamos, se supone que es de Paul Muldoon, él lo citó en su momento, del poeta irlandés Paul Muldoon, y me parece muy interesante y me parece que hay que darle una vuelta, ¿no? Habla de lo que es un poema, no de lo que es la poesía. Y por eso también me parece interesante, porque ya empezamos a hablar un poco más de un proceso. Y dice simplemente que un poema es una respuesta a una pregunta que solo el poema ha formulado. Es decir, parece una cosa ingeniosa, pero realmente hay toda una filosofía detrás y una filosofía de trabajo. Es decir, para mí esto engloba muchas cosas porque engloba también justamente lo que has comentado de la originalidad, ¿no? Que es, debemos crear estructuras que formulen una duda, una pregunta, una inquietud y a su vez estas estructuras deben darle una respuesta, ¿no? Y es lo que intento hacer en los talleres de poesía y es un poco lo que explica para mí mi forma de entender la creación poética, ¿no? Que no trata tanto, como decía al principio, de un tema, sino es más bien de presentar una pregunta, una inquietud, algo que nos obligue a buscar dentro del poema algo que le dé satisfacción a un rascarse, ¿no? A un picor. Y en ese sentido, yo creo que uno no puede tener detrás y por encima la historia de la literatura. Yo tuve un alumno en un taller de poesía, un chico joven, que me decía, no puedo escribir porque ¿cómo voy a escribir con todo lo que hay? Me parece imposible. Y yo dije, claro, es que si no, digo, ¿cómo? Es la frase famosa y pedante, ¿no? ¿Cómo escribir después de Shakespeare? Bueno, pues sí, hay que escribir. Tenemos que ser hijos de nuestro tiempo y hay que escribir. Y además, a veces uno reescribe, uno recupera, uno roba, uno aprende, pero desde luego si uno se ciñe a esa fórmula de intentar responder a la propia pregunta que plantea el poema, yo creo que siempre habrá una cierta originalidad, porque será una originalidad inherente al poema, ¿no? Esa angustia del peso de la cultura anterior hablaba muy bien Nietzsche, ¿no? Que decía que ¿y ahora cómo seguimos adelante si ya tenemos tanto detrás, ¿no? Yo, por abundar o añadir algo, te contaré mi proceso creativo. Un poco en la línea de lo que decía María, creo que la poesía o la creación de cualquier tipo es un estado de ánimo. Es decir, sí que estás en una especie de constante preocupación y ocupación en torno a ello, pero lo que es el proceso creativo, en mi caso, es coger un papel, un lápiz, sentarte y decir, las próximas 4 o 5 horas tiene que ser a esto. Entonces, la inspiración va llegando conforme vas rompiendo ciertos límites, que en mi opinión son los límites de lo consciente, para ir a tu subconsciente. Y cuando dejas hablar tu subconsciente, es decir, dejas que él tome el mando, empiezan a aparecer las imágenes potentes, empieza a aparecer la literatura, empieza a aparecer ese otro yo que creo que es más libre, que creo que necesita la creación. Y yo eso lo he experimentado en momentos en los que incluso casi te diría que entro en una especie de trance, es decir, que estás como hipnotizado por lo que estás haciendo y que te da lugar a la aparición de una imagen, una frase, un poema que ni tú mismo sabes de dónde ha salido y que a ti mismo incluso te sorprende. ¿No te pasa decir, yo cuando he pensado esto? Claro, pero porque creo que es una suspensión del juicio. De hecho, yo digamos, una manía personal que tengo es generalmente la poesía la intento escribir de noche, porque estoy más cansado. Y como estoy más cansado y estoy además en esa especie de estado casi de vigilia, duerme-vela, las barreras conscientes, digamos, todos los prejuicios, los límites, pesan menos, se van derribando pues, por el sueño, por el cansancio y de repente aparece como ese borbotón del subconsciente, que creo que es donde está la potencia creadora en todas las artes, ¿no? Y creo que eso se obtiene pues con el ejercicio. Es como cuando sales a correr, pues al principio estás frío, te duelen los músculos, pero según vas corriendo más, empiezas a sudar, los músculos se van calentando y de repente es fluido. Pues es exactamente igual. Yo es que creo que tiene que ver mucho con el ejercicio físico, es un ejercicio mental. Y cuando a mí me han salido 2 poemas más de corrido, he conseguido hilar uno con otro, es cuando a lo mejor llevaba 4 meses dedicándole
Pues todos los días un rato, todos los días una hora, todos los días 2 horas. Me ha pasado con los 2 libros, la finalización de un libro que estás absolutamente concentrado en él, es la época más prolífica que yo he tenido. O sea, de repente aparecen 4 o 5 poemas de golpe, de repente poemas que tenías atrancados, que no conseguías terminar, ¡pum!, encuentras rápidamente la imagen, los cierras, coges el ritmo. Bueno, es como eso, es ejercitarse. O sea, realmente yo creo que es muy parecido al ejercicio físico, pero mental. Y ahí, y ya termino hilando con lo que ellos iban contando, ahí aparece la personalidad, que en mi opinión es lo único que podemos ofrecer al mundo, que es lo que creo que apuntaba Ben, frente a todas las otras voces que hay. O sea, tú eres original en cuanto a que eres único. O sea, no existe otro Javier Gallego. No existe otra María Eloy, no existe otra persona como tú. Que puede ser o no interesante, claro. Eso ya tendrá que ver con todo lo que tú te hayas formado, con la visión que tú tengas, en fin. Igual no todo el mundo es capaz de trascender o interesar a un gran número de personas, pero yo creo que lo único que podemos ofrecer como creadores es personalidad e intentar que esa personalidad le resulte atractiva y seductora a los lectores. Bueno, si hay una última, sacrificamos la lectura por la pregunta porque es más interesante, ¿no? Bueno, entonces, una última, pero no sé si Felipe o Alejandra, porque veo a los dos. Bueno, tú dirás tuya y a ver si pueden hacer una respuesta hilada para terminar. Algo se les ocurrirá, porque Javier está en estado de vigilia y entonces algo se le ocurrirá. Entonces, y Felipe. La mía es un poquito más completa porque quiero unificar algo de lo que dijeron en la última pregunta, que yo creo, pues digamos, me gustó mucho porque si quieren responderle a Alejandro, no me voy a nada, pero quiero como hermanar las ideas para hacerlo. Bueno, respondan a la de Alejandra y terminaremos con Felipe. Venga, María. A ver, ahora mismo hay... Hombre, ten en cuenta que la literatura, o sea, por desgracia se ha perdido una mitad, eso está claro. Se ha perdido una mitad pues porque a las mujeres directamente, o sea, se le ha dado la oportunidad, pero eso lo sabemos que en todos los países. Tú me preguntas en España ahora, ¿verdad? Mira, nosotros veníamos de una situación en la que la mayoría de la... Estoy hablando de los años 90 y tal. Había un grupo de poetas, tú sabes que los poetas, muchos de ellos son gays, es que esto lo tengo que decir, siento mucho que a alguien le siente mal. Gays misóginos, ¿vale? Que era un grupo que llevaba todo el cotarro de la historia. Así de claro lo digo. Y en todas las antologías solía aparecer una, como mucho. La amiga Ana María Moix, es que te las puedo citar. Ana María Moix, como mucho, o Ana Rossetti. Fin de la literatura española en aquella época. Y Blanca Andrews. No, pero eso fue después. Bueno, se acabó. Era insultante, directamente te lo digo, insultante. De manera que, gracias a yo no sé qué, yo no sé si es que tiene que ver con las editoriales independientes, tiene que ver con esa democratización que ha dado las redes sociales y tal, se ha abierto bastante más. Y se ha demostrado, y os lo digo sinceramente, que hay una cierta frescura que no tiene edad. O sea, las chicas más jóvenes y tal, pues hablan de temas de cualquier tema sin ningún problema. Sin embargo, los herederos de aquella poesía de aquel entonces son los herederos, con lo cual tienen que mantener un cierto estilo y suelen ser más clásicos, ¿vale? Pero en general ahora hay muy buena salud en ese sentido, afortunadamente, y hay muchas mujeres editoras, que es muy importante. No solamente, ten en cuenta que también quién decide quién está y quién no, que no basta con que haya muchas mujeres visibles, sino que también tengan el poder de señalar y de decir. Pero insisto en el lobby gay porque vamos. Pero afortunadamente eso se ha superado y de hecho yo creo que ahora las mujeres son quizá la punta de lanza en cuanto a la vanguardia en España. De hecho, yo quería simplemente añadir a lo que muy bien decía María, que ahora mismo las poetas más vanguardistas de la poesía que se hace en España son mujeres. Pues María Salgado, Berta García Faet, Ángela Segovia, que es Premio Nacional de Poesía Joven. Estas son la gente que está haciendo la poesía más experimental, más difícil, más arriesgada. Yo a veces no comparto el resultado, pero sí comparto absolutamente su búsqueda. A mí a veces me cuesta mucho entrar. Berta García Faet, por ejemplo, ha hecho una especie de
remedo o respuesta al Trilce de César Vallejo. ¿Hacía falta? En mi opinión, no. El resultado es bueno, a mí no me termina de llegar y lo he intentado, le he puesto todo el esfuerzo, pero aún así aplaudo como ese intento de romper las barreras, expandir los límites de la poesía, llevarnos a otro sitio, y en este caso es que son mujeres. María Salgado tiene una propuesta escénica que es brutal, igual no funciona tanto en libro escrito, pero tú vas a verla y no te sabría explicar qué es eso. Es una mezcla de experiencia poética, sonora. Bueno, no, que hay un... creo que se me olvida, ¿cómo se llama esta poeta gallega que se llama Cuca? Ay, que también tiene... Espérate, luego es que no me viene el nombre bien, pero bueno, da igual. Quiero decir, a mí me ha sorprendido que las mujeres son... La publican en La Uña Rota. Bueno, ahora os lo buscaré o si no os lo digo. Bueno, da igual, lo que quería decir... Eso, Luz Pichel, perdón, lo de Cuca no, Luz Pichel. Cucu es el libro, claro, es que me venía el título y pronto he dicho Cuca no, Luz Pichel, otra poeta gallega que ha cogido el lenguaje del campo, el lenguaje popular y lo ha desmenuzado, casi lo ha desmigado y hace una cosa que es entre sonora, divertida, muy experimental, apasionante y es absolutamente nuevo, juguetón, lúdico, y en ese sentido creo que las mujeres nos están dando unos sopas colonas. A mí me... Hay de todo, pero vamos, y hay cosas de muy buenas. Pero no hay... ¿Qué hombre hay igual a estas cuatro que he citado yo? María Salgado, Luz Pichel, Berta García Feto, Ángela Segovia. Es que no lo hay. Es que son las mujeres ahora mismo. Aceptémoslo. Ven, aceptémoslo. Yo solo quiero relacionar, aparte de que todo lo que se ha dicho es cierto y afortunadamente se está cambiando, yo creo que va a haber un gran cambio cada vez más veloz. Pero bueno, yo sí que lo relaciono indudablemente con una cuestión interesante que es el avance de la tecnología en cuanto a la reproducción mecánica del libro. Es decir, para mí hay una relación directa entre la posibilidad de crear editoriales pequeñas que tienen, a su vez, paradójicamente, mucha difusión y la posibilidad de abrir y de romper con las editoriales establecidas como Visor o Hiperión o otras editoriales con un criterio absolutamente dominado por amiguismos y por hombres, ¿no? Entonces, para mí, no es que haya cambiado una cuestión de calidad de las mujeres, es que lo que ha cambiado es que de repente hay pequeñas estructuras donde las que deciden precisamente son o mujeres o personas que leen a mujeres, ¿no? Entonces yo creo que eso es una relación, vamos, causa-efecto. Claro. Si no hay editoras, si no hay críticas, claro, si no hay, pero... siempre va a estar dependiendo... No. Es que, no, ya, no. No te iba a acordar. No, solo quería añadir, dejadme simplemente hablar de la... O sea, porque creo que es un ejemplo de lo que estáis diciendo. Que ya acababa. No, es que tenía que ver con justo lo que estabais diciendo, creo que además debemos hablar de ello. La Bella Varsovia es un sello de una poeta que se convirtió en editora y que saca fundamentalmente a mujeres. Y de hecho son un poco como el panorama de las nuevas mujeres que han aparecido en la poesía y algunas de ellas más clásicas, como Ana Rossetti. Pero está ahí pues María Sánchez, Berta, eso es, Mercedes Cebrián, y bueno, que debiera estar aquí en vez de María. Muchas gracias. Me alegra mucho las que has citado porque de hecho están en el programa de nuestro curso, tanto María Salgado como Ángela Segovia. Y la última pregunta, no habrá lectura final porque de aquí ya... La última va a ser de Felipe. No, es que es más rico el libro. Usted dijo que solo podía hablar acerca de su experiencia, que no era posible hablar de otro. Pero tú dijiste que cualquier acto hay una gran distancia entre el acto y lo que se escribe, que es un proceso de irrealidad
pero esa pregunta es como muy... Yo creo que más allá de... ¿Qué persona...? Yo creo que un poeta tiene que ser bastante empático, eso de entrada. Tiene que tener la capacidad de ponerse en el otro, pero no puede salirse de su propia, creo yo... bueno, puedes delirar verdaderamente, pero salirte de la experiencia personal es enormemente difícil. Quiero decirte, ¿qué somos si no es la experiencia personal? Y sí se puede con la experiencia personal ponerte en la experiencia personal de otro, o puedes abrirte, no sé, pero yo más allá de eso dudo mucho que un poeta pueda afinar tanto en la sensación humana. O sea, imagínate un dolor, yo puedo agigantar ese dolor a partir del mío, puedo pensar en el dolor del otro por otros matices, pero siempre partiendo de mi dolor. Es muy difícil el dolor ajeno, creo yo, ¿no? Bueno, no es muy difícil, es imposible. Quiero decir, tú no puedes no ser tú. Pero yo creo que la literatura y cualquier creación lo que trata es ir del tú, o sea, del yo al tú. O sea, tú tratas de acercarte con tu dolor a su dolor y transmitir esa experiencia. Lo que yo pienso que él estaba hablando de la técnica literaria de colocarme en la visión de otro, ¿no? Ponerme en los ojos, que es algo que hace constantemente pues, el novelista, el escritor de teatro, el poeta también lo puede hacer y a veces de repente se sale de su yo y crea un personaje. No sé, yo recomendaría yo qué sé, me viene a la mente Ted Hughes, un libro que se llama Cuervo, se pone en la mente de una especie de personaje extraño, esotérico, como sórdido, casi monstruoso, que es la mente que escribe esos poemas. No es Ted Hughes, es Cuervo el que lo escribe, ¿no? Bueno, es que es una técnica literaria que se utiliza constantemente y colocarte en la posición. Yo, en las cosas que he escrito cuentos y ahora estoy con mi primera novela, pues de hecho estoy monologando un montón de gente que no soy yo y cada vez me pongo en el punto de vista. No sé si iba por ahí la pregunta. En poesía es más inhabitual, me parece. La técnica en la poesía no se puede asemejar a la de los otros géneros literarios, supongo. No, pero por ejemplo, ¿sabes quién hacía eso mucho? Creo que T.S. Eliot lo hace constantemente, lo hace en La Tierra Baldía, donde aparecen muchas voces distintas que son narradores, por eso es un poema tan difícil, porque en realidad están hablando muchas personas distintas en ese poema y hay será una época muy dada a esa moda, ese tipo, pero que insisto, yo creo, y luego viene el lector, ojo, que el lector viene con su yo puesto, o sea, con su dolor puesto para interpretar ese otro. Claro, o sea, aquí nadie sale del yo. Sí. Otra cosa, había una frase de, ¿cómo se llama este hombre? Jonathan Swift, que decía, qué bueno es este escritor, porque dice lo que yo había pensado toda la vida, ¿sabes? Sí, es un poco eso, ¿no? Bueno, sí, yo voy a hacer otra, y así ya pues nos odia Ben, que mira que nos están mirando, pero yo es que siempre, yo es de las pocas citas que utilizo cuando hablo de creación. Keats decía que escribir consistía en callarse uno para escuchar al mundo, para que a través de uno sonase el mundo, que uno es simplemente un medium. Y yo cuando hablaba antes de dejar que el subconsciente hable, creo que ahí nosotros somos una esponja donde va cayendo toda la realidad que nos rodea. Nosotros somos una versión del mundo. Y creo que de alguna forma sentimos que la creación interpreta, representa y habla del mundo cuando dejamos que esa esponja, de repente estrujamos esa esponja y cae el chorreo que es el poema. Ahí queda eso. Bueno, yo creo que es una muy buena pregunta porque plantea un poco lo que yo veo como el conflicto en los poemas que me interesan y los que no me interesan, ¿no? En cierta forma tiene muchísimo que ver con lo que he dicho antes de sentir que hay un poema, digamos, hay un poema para representar un tema, ¿no? Es como, por ejemplo, uno ve todo lo que pasa ve la guerra en sitios como Siria y cosas así, de repente se emociona por eso y escribe un poema pensando en el dolor, la muerte y el hambre y tal. Para mí eso no sirve. Es decir, es una cosa, por ejemplo, sin ir más lejos, un conflicto que tengo con mi padre. Mi padre le gusta escribir pequeños poemas, ¿no? Y se emociona viendo la tele y de repente me enseña un poema que ha escrito con una emoción verdadera suya, pero me enseña un poema sobre, pues eso, Siria,
o me enseña un poema sobre la naturaleza, cualquier cosa. Y yo no lo veo porque para mí entendí, además, a través de esto, fue a través de lo de mi padre, entendí que no me estaba interesando, pese a saber que estaba emocionado al escribirlo. ¿Por qué? Porque no parte de algo que, por ejemplo, en este libro tengo un poema muy breve que habla de una tragedia que pasó cuando yo no había nacido, en los años 60, en Gales, que hubo un desprendimiento de tierra y murieron un montón de niños, ¿no? El poema habla de que mi abuela era una de las personas que fue a ayudar. Y de alguna forma ese vínculo, ese pensamiento de mi abuela hace que yo me emocione con eso. Y a mí lo que te estoy explicando es que era mi abuela la que estaba ahí ayudando. No es la tragedia está detrás. La tragedia desde luego existe, ¿no? Y para concluir, en ese sentido, uno de los libros míos que más me gusta es precisamente el que algunos habéis visto, algunos poemas de aquí, que es el de Basura, porque el de Basura es precisamente lo contrario, es intentar hablar desde fuera, ¿no? Intentar coger la experiencia, la basura, personajes, diferentes cosas y meterme de una forma más documental. Y digo que me gusta más porque a mí me interesa más, es decir, yo me canso de mí mismo, igual que María Eloy, igual que todos los que estamos aquí, me canso de mí mismo, ¿no? Como dice María Eloy, otra vez tú, y sin embargo cojo Basura y como es una experiencia, un esfuerzo desde fuera, pues lo sigo disfrutando casi como un lector, ¿no? Pero para mí la experiencia poética es precisamente desde el vínculo del yo, porque si no, no puede ocurrir. Muchísimas gracias muchísimas gracias. Sí. Muchísimas gracias porque es muy enriquecedor el conversatorio, ¿no? Que es un poco lo que queríamos hablar con vosotros. Muchísimas gracias por tanto a Ben, a Javier y a María. Muchísimas gracias a vosotros por venir y bueno, que tengáis feliz noche.